Oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio de haber estudiado tu palabra durante esta semana que pasó. Gracias porque estudiarla nos recuerdas que eres un Dios poderoso, que haces milagros, que tienes muchísimo amor para nosotros, tus hijos, Señor. Y te damos las gracias porque conocerte es lo más maravilloso que puede haber. Te queremos dar las gracias porque este sábado más estamos aquí reunidos, Señor. Aquí los que nos están viendo en Facebook y aquí a través de Zoom, Señor, estamos reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu. Si alguno de nosotros tenemos peticiones, si alguno estamos pasando por alguna dificultad, te pedimos que la respondas y que dirijas cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor y cumple esos planes que tienes con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio aquí en Facebook mientras comparto pantalla. Les digo que vamos hoy a estudiar un tema de la Biblia muy fascinante y muy interesante y me van a acompañar, bueno, los que deseen participar para entonces iniciar. Bienvenido mi abuelito, ahí mi tía me lo está señalando y vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a hablar un tema muy chévere. El sábado pasado nosotros de hecho hablamos acerca de todos los muebles que se encontraban en ese santuario que en Israel estaba, ¿cierto? Y nosotros quedamos en que hoy íbamos ya a estudiar sobre cómo ese santuario reflejaba a Jesús, ¿cierto? Así que hoy vamos a estudiar el Evangelio en símbolos. ¿Por qué el Evangelio en símbolos? El Evangelio significa buenas nuevas. Y les cuento hoy que esas buenas nuevas son Jesús. Ese Evangelio es Cristo. Y vamos hoy a ver cómo ese trabajo de Jesús estaba representado en el santuario. Hoy lo vamos a ver cómo ese trabajo de Jesús estaba representado en el santuario. Y cómo de esa manera los israelitas comprendían y esperaban a Jesús. O sea, cómo a través de, yo lo digo en mis palabras, no sé si de pronto suene así muy feo, pero bueno, para que me entiendan, a veces uno dice, ay, toca explicarle en plastilina, ¿cierto? Y así es que usted entiende, ¿no? Bueno, Dios es un Dios tan creativo que nos explicó a nosotros muy desmenuzadamente el plan de salvación, ¿sí? Y entonces, de esta manera, era como ellos comprendían a ese Jesús que vendría y era como ellos lo iban a esperar. ¿Listo? Entonces, aquí les puse pues una imagen, el campamento estaba literalmente en el centro, perdón, el santuario estaba literalmente en el centro de todo el campamento de Israel, ¿sí? Y de hecho aquí a mi mano izquierda les puse una imagen de cómo se encontraban distribuidas las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Es fascinante porque Dios es un Dios de orden, o sea, Dios les dirigió esta ubicación, el tabernáculo tenía que ser el centro, vuelvo y digo, de todo el campamento de Israel. Moisés y Aarón, vean dónde estaban ubicados, las tribus de los levitas que vimos el sábado pasado, la familia de Merari, Gersón y Coat también estaban alrededor del santuario, miren ahí cómo estaban, y las 12 tribus estaban alrededor de los levitas y de Moisés y Aarón. Entonces resulta que las carpas se encontraban, las carpas de todo el campamento se encontraban con la vista hacia el santuario, ¿sí? Es algo muy chévere porque la vida de los israelitas entonces giraba alrededor del santuario, ¿sí? Literalmente era el centro de la vida de ellos. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que nosotros de la misma manera también deberíamos tener en el centro de nuestra vida y de todo lo que hagamos a Jesús. Lo primero que ellos hacían al despertarse era ver el santuario. Entonces lo primero que nosotros deberíamos hacer también al despertarnos es encontrarnos con ese Dios del santuario, ¿cierto? Allí ellos comprendían lo malo que era el pecado, pero comprendían también lo bondadoso que era Dios, ¿sí? Y como recuento de para los que recién nos están viendo, nosotros ya hemos hablado esto en estudios anteriores. El santuario era la morada de Dios, allí era donde se depositaba la ley de Dios. El plan de salvación estaba allí escrito, como quien dice, para que se enseñara a todas las generaciones.
Los sistemas de sacrificios iban a mantener viva la verdad y la muerte sustitutiva les iba a recordar que gracias a eso obtenían ellos perdón y eran reconciliados con Dios, ¿cierto? Mi mamá en esta semana llegó y me preguntó algo muy particular. Ella llega y me dice, Valentina, ¿por qué de pronto Dios esperó hasta Moisés para que construyeran el santuario? ¿Por qué no lo hizo antes? Y tan interesante. Bueno, en ese momento yo ya no recuerdo qué le respondí, mami, pero hoy traigo una respuesta. De pronto es mucho más profundo, pero la traigo para que podamos entender. Resulta que Adán y Eva, y aquí se los pongo, Adán y Eva una vez pecaron, nosotros pues lo estudiamos, se sacrificaron 2 corderos y Dios les prometió en Génesis 3:15 que vendría un Mesías para rescatarlos, ¿cierto? Ellos entonces de ahí en adelante empezaron a transmitir el mensaje de salvación oralmente. Esa era la manera de ellos transmitir este mensaje a las otras personas, a sus descendientes. En Génesis 4:4, por ejemplo, se nos cuenta la historia de que Caín ofreció frutas a Dios, ¿cierto? Lo mejor de sus frutas, pero Abel ofreció sus corderitos, una de sus ovejas, ¿cierto? Entonces, Abel sí confiaba en este Mesías que vendría. Caín, por el contrario, de pronto confiaba en sus propias obras, en que así como yo adoro a Dios está bien y etcétera, ¿cierto? Entonces, vemos que ellos lo transmitían, o sea, esto que se hacía en el santuario, ellos lo transmitían oralmente, por así decirlo, pero resulta que esa transmisión oral se fue perdiendo poco a poco, ¿sí? ¿Por qué se perdió? A causa de la esclavitud de Egipto, porque ellos duraron allí como 400 años, ¿cierto? Y ya a raíz de que se les coartaba su libertad, ellos no podían seguir haciendo estas cosas que se les habían enseñado hace mucho tiempo. Entonces, por esa razón, mami, y a todo el que se le haya ocurrido esta pregunta, fue necesario construir un santuario, ya algo físico, porque ya la transmisión oral se estaba perdiendo. De hecho, por eso también Dios les da los 10 mandamientos en tablas de piedra. Porque, y en el 4.º mandamiento, por ejemplo, les dice, acuérdate del día de descanso, acuérdate que debes reposar el sábado, porque acuérdate, porque ya esa transmisión oral, eso que Dios les había dicho antes, se les había olvidado, ¿cierto? Jesús nos hablaba a nosotros, les hablaba a sus discípulos, a las personas allí que lo conocieron en vida y bueno, nosotros a través de su palabra, a través de parábolas, era su manera de enseñar, ¿sí? A las personas del Antiguo Testamento ya no les enseñaba a través de parábolas, sino a través del santuario. Entonces Dios, nos damos cuenta que siempre, siempre nos ha querido explicar, pero mejor dicho, de una manera muy creativa y de una manera que todos podamos comprenderle. Nosotros habíamos visto el sábado pasado que Satanás utiliza todos nuestros sentidos para engañarnos, ¿cierto? Y que lo usa con astucia. En este momento vamos a prender el micrófono, ¿listo? Hoy vamos a hacer una clase un poquito interactiva en este sentido. Vamos a ver cómo Dios nos rescata de esas garras de Satanás que usa nuestros sentidos y cómo Dios en este momento nos rescata a través del santuario, ¿sí? Vamos a ver cómo Dios nos rescata a través del santuario, a través de nuestros sentidos, cómo Él explica ese plan de salvación en el santuario a través de nuestros sentidos. ¿Listo? Entonces, primera pregunta y vamos a pensarla muy bien. ¿Cómo Dios utilizó el tacto a través del santuario? ¿Cómo Dios nos rescata utilizando este sentido a través del santuario? ¿Cómo? ¿Quién lo dice? Lavacro. El lavacro, bueno, porque se lavaban las manos, piensa mi tía, ¿sí? Ok, bueno, aquí para los que no están escuchando, mi tía dice eso, el lavacro por eso. ¿Alguien da más? Ana María, cuéntenos. Sí, de pronto. Usted explicaba en la reunión pasada que ellos al sacrificar al cordero lo tenían que tocar. Entonces, al tocarlo, ellos le transmitían el pecado. Entonces, al tocar al animal, era como, era ese medio de rescate. Bueno, muy bien, excelente, Ana María. Sí, medio de sacrificio. Si en ese momento pudiera darle un premio, se lo gana.
Muy bien, Ana. Muy bien, la manera como Dios utilizó nuestro sentido del tacto, claro, mi tía tiene toda la razón, también por el lavacro, obviamente, pero era de una manera especial tocando esa víctima, ¿cierto? Y de esa manera uno comprendía, Dios mío, esto le está haciendo mi pecado a ese animal inocente, ¿cierto? Ahora bien, otra pregunta, ¿cómo él usaba nuestro oído? ¿Cómo él usaba nuestro oído? A ver, ¿se les ocurre algo o no se les ocurre? Con las campanillas que tenía el sumo sacerdote también, Bueno, ¿se escuchaban? dice mi mamá con las campanillas que tenía el sumo sacerdote, bueno, fascinante, súper, puede ser, muy bien, claro que sí. Sin embargo, digo también porque lo que dice mi mamá también vale, mi mamá dice las campanillas que usaban los sacerdotes al final de su manto, pero también por una ceremonia muy especial que vamos a estudiar el próximo sábado y los invito para que todos estén presentes. Los sacerdotes tocaban el shofar, que es ese instrumento que aquí les puse, y precisamente lo tocaban para decirles que ya se aproximaba una fiesta. Eso lo vamos a estudiar el próximo sábado. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? ¿Cierto? Bien, nuestros ojos, el sentido de la vista. ¿Cómo Dios utilizaba el sentido de la vista? ¿Cómo? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, Ashley está hablando, es que no le escuchan. Ashley. Valen, yo creo que al momento de ver cómo nuestros propios pecados, yo creo que el hecho de ver eso, Ashley, no se te escucha muy bien. no. Bueno, voy a dar... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, tía. Ella dice que por el hecho de hacer el sacrificio del cordero, cuando el pecador veía la muerte del cordero. Listo, mi tía dice que cuando el pecador vea la muerte del cordero. Bueno, Eso lo dijo Ashley. eso lo dijo Ashley, ok, listo. Entonces, ¿cómo Dios usaba nuestra vista? Sencillo, también, claro, también como dice Ashley, es válido. ¿Cómo Dios usaba nuestra vista? A través de los muebles del santuario. A través de ellos ver constantemente el santuario, ¿cierto? ¿Cómo usaba el olfato? Y esto es muy fácil. A ver, ¿cómo usaba nuestro olfato? Incienso. Con el incienso, muy bien. Ustedes sí sabían que el perfume, el aroma del incienso no solamente se olía en el santuario, sino que se extendía por todo el campamento. Era impresionante este olor. ¿Cómo usaba el gusto? ¿Cómo usaba Con los panes de los sumos sacerdotes. Uy, Ana, súper, con los panes de los sumos sacerdotes. Bueno, también puede ser, claro que sí. Sin embargo, habían algunas ofrendas que también se podían comer. ¿Listo? Entonces, de esa manera también él lo hacía, pero Ana, perfecta su respuesta. Entonces veamos que Dios es un Dios que en el santuario involucró absolutamente todos nuestros sentidos. Ahora, primer quiz de hoy. Bueno, segundo ya, pero digamos que este no tiene valor. ¿Cómo se llamaba este primer lugar que está aquí? ¿Cómo se llamaba? Atrio. Atrio, muy bien. ¿Cómo se llamaba el segundo lugar del santuario? Listo, tía, otros. Lugar santo, muy bien. Lugar santísimo. ¿El último? Lugar santísimo. Lugar santísimo, muy bien. Ahora sí, vamos a cerrar los micrófonos y vamos a continuar. Listo, les agradezco. Me encanta que estén así todos participativos. Súper. Vamos entonces ahora sí a ver el tema del sábado pasado. ¿Listo? ¿Cómo Jesús se muestra en cada uno de los muebles del tabernáculo? ¿Cómo Jesús se muestra en cada uno de esos muebles? ¿Listo? Altar de sacrificio, allí les dejo la lectura bíblica para los que les interese pues buscarlo. Por cuestiones de tiempo nosotros no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, el cordero, el sacrificio, cada vez que se veía morir ese animal, cualquiera que fuera, ¿sí? Porque en Levítico del 1 al 7 nos dice que habían diferentes tipos de ofrendas. Incluso había un tipo de ofrenda para cada pecado, no porque los pecados sean diferentes o porque uno, Dios lo vea peor que otro, sino por las consecuencias que tenga. Es decir, no es la misma consecuencia que yo, por ejemplo, robe a una persona
a que yo mate a una persona. Las consecuencias son muy diferentes. Y nada más los invito, por ejemplo, a leer el Código Penal de Colombia, donde cada delito tiene su pena, ¿sí? Por la consecuencia, precisamente, de esto mismo. Entonces, al sacrificar los animales, veíamos la gravedad del pecado. ¿Listo? Y resulta que Juan el Bautista reconoció, y vean lo que dijo Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era ese Cordero que venía a quitar el pecado del mundo? ¿Cómo ellos lo veían a través del altar de sacrificios? De esta manera, ¿cierto? Entonces ellos por fe, o sea, los israelitas por fe, miraban lo que vendría, ¿sí? ¿Qué vendría? Jesús. Y nosotros hoy en día ya miramos lo que pasó. Pero pilas, y aquí va algo muy importante, aunque nosotros vemos lo que ya pasó, nosotros tenemos que estudiar lo que está pasando. Por eso los invito a que sigan viniendo. Y hoy, de hecho, vamos a ver un resumencito, una pincelada, como dicen por ahí, sobre qué es lo que está pasando ahorita en el cielo. ¿Listo? Aunque con profundidad lo vamos a ver más adelante. Recordemos que el sábado pasado nosotros vimos acerca de los vestuarios del sacerdote, del sumo sacerdote, etc. Y vimos que Jesús era nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 7, 24 al 27. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es fascinante y pilas con esto, ¿no? Porque ¿eso qué significa? Eso significa que Jesús una vez le bastó, una vez morir por nuestros pecados. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en estos estudios vamos a ver que hay un poder y que hay un sistema que pone por el piso esta partecita y que sacrifica constantemente a Jesús una y otra vez. No se lo pueden perder, lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces continúo, Jesús se sacrificó una sola vez por nosotros y esa vez fue suficiente para salvarnos, ¿sí? Así que qué bendición es contar con esta provisión que hizo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Los sacerdotes ofrecían ofrendas por sus pecados y por los del pueblo. Jesús se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, qué maravilloso es recordar este amor de Dios. El lavacro, segundo mueble. ¿Cómo ellos veían a Jesús a través del lavacro? El lavacro nosotros vimos el sábado pasado que nos enseña lecciones de pureza y de necesidad de limpieza y pureza espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Jesús muchísimas veces se comparó con algo muy significativo que hoy vamos a aprender. Juan 7:37, vean lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, la vamos a estudiar el próximo sábado si Dios lo permite, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es ese agua. Entonces fascinante porque los sacerdotes cuando se lavaban aquí sus manos recordaban que eso era Jesús. Y Jesús después cuando vino les recuerda al pueblo de Israel y les dice, miren, ese agua que ustedes usaban, bueno, yo soy el agua ahora de vida. Vamos a seguir viendo. ¿Qué nos dice Juan 4:13 al 15? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esto fue con el encuentro con la samaritana. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús es esa agua. Apocalipsis 22:17, el último mensaje que Dios le da a su pueblo. Miren lo que dice. Y el espíritu y la esposa. Entonces, como le seguía diciendo, Jesús siempre se comparó
con el agua de vida. Él es el agua de vida, ¿sí? Es fascinante eso. Él es el agua de vida. Entonces, él dice, y el que oye, quedamos en Apocalipsis, ¿cierto? Y el que oye, ya, lo siento. Allí dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Él es ese agua de vida. Él es ese agua de vida. Fascinante. Ahora, hay algo muy interesante. Nosotros tenemos que, pues, resulta que como hoy en día nosotros entonces tomamos de ese agua, cómo hoy en día nosotros tomamos de ese agua, ¿sí? Sencillo. Nos dice Hechos 22:16, ahora pues porque tienes, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la manera como hoy en día el lavacro es un símbolo para nosotros, ¿sí? Cómo nosotros bebemos de ese agua que es el agua de vida, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica de esta manera, a través del bautismo, ¿sí? Ahora bien, pasamos al siguiente lugar, que era, ¿cómo se llamaba? ¿El lugar qué? El lugar santo, muy bien, listo. Entonces, encontramos aquí 3 muebles, ¿cierto? El altar del incienso, el candelabro y la mesa de los panes. De hecho, así, esa es la ubicación que literal tenían en el tabernáculo. El sacerdote entraba por aquí, bajo esta dirección, y encontraba la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso en todo el frente, ¿sí? ¿Cómo Jesús se mostró a través de cada uno de estos símbolos? Entonces, ¿qué nos dice Juan en este sentido en la mesa de los panes? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿cierto? Fascinante. Entonces, ¿él quién es? Él es el pan de vida, él es ese pan de vida, ¿sí? Ahora, con el candelabro, vean lo que dice Jesús, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él era esa luz. ¿Sí recuerdan que en el tabernáculo no habían ventanas? Nosotros lo estudiamos. Entonces es fascinante porque ese candelabro es Jesús, ¿sí? Él era esa luz, esa única luz que debía haber en el santuario. Ahora en el altar del incienso, aquí necesito que me preste muchísima atención, esto me pareció fascinante en esta semana que lo aprendí. Apocalipsis 5:8, vean lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el incienso? Muchos dirían las oraciones de los santos, ¿cierto? Pero vamos a añadirle algo muy particular. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que sencillamente nuestras oraciones ascienden al cielo como ese incienso ascendía al cielo, pero con algo muy importante, y es lo que le da ese aroma grato, la intercesión del Hijo de Dios. Entonces, en conclusión, la intercesión de Jesús, que es orar en el nombre de Jesús, ¿cierto? Más nuestras oraciones son simbolizadas con ese altar del incienso para que suban como grato aroma al Padre. Así que esto es algo muy importante y un tip muy importante para que nosotros oremos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Entonces, amén. Qué maravilla eso. Ahora, último mueble, y este lo encontramos en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y allí pues les puse también la cita bíblica, ¿cierto? Recordemos, sobre el propiciatorio, ¿cierto? Aquí está el propiciatorio, la tapita en la que estaban encima los querubines. Sobre el propiciatorio, dice la Biblia, nos cuenta que estaba, allí se posaba la presencia de Dios. La Shekinah,
tenía ese nombre, ¿sí? Y recordemos que dentro del arca del pacto se hallaban 3 cosas y entre ellas los 10 mandamientos. Para entender cómo Jesús, bueno, antes, qué pena, resulta que muchos pueden opinar y pueden decir, y de hecho les puede surgir esa duda, y es, bueno, vale, el arca del pacto tenía 2 querubines, ¿cierto? Entonces es permitido que nosotros tengamos imágenes y que las adoremos, porque vea, el arca del pacto tenía 2 querubines, ¿no? Bueno, hay muchas razones para explicarles acerca de este tema, ¿cierto? Entre ellas debemos recordar que el sumo sacerdote era el único que entraba a este lugar y solo entraba una vez al año. Además, él no entraba en adoración a la imagen allí de los querubines que había, entraba en adoración a la presencia de Dios, a esa Shekinah que descendía sobre el propiciatorio, ¿sí? Además de eso, recordemos que el lugar santísimo no se podía ver por nadie, y vuelvo y lo repito, solo el sumo sacerdote entraba y solo una vez al año. Además, les quiero recordar también otra cosa muy interesante, y es que cuando los israelitas estuvieron vagando en el desierto, empezaron a sufrir de picaduras de serpientes. No sé si alguna vez escucharon esta historia. Y resulta que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que cada israelita que fuese picado, cuando mirara esa serpiente, iba a quedar sanado. ¿Me entendieron hasta acá? Cada israelita que fuese picado por alguna serpiente, al mirar esa serpiente de bronce, quedaba sano, ¿sí? Eso como símbolo, porque recuerden, Dios nos habla a través de símbolos, eso como símbolo de que cuando miramos a Jesús, todo está bien, ¿sí? Cuando miramos a Jesús, de hecho, en esta semana lo aprendimos, ¿cierto? Cuando Pedro va caminando por el mar y deja de mirar a Jesús y se fija en el viento que hace, se hunde, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el símbolo de esa serpiente de bronce allí que ellos tenían que mirar? Cuando miraran a Jesús, todo iba a estar bien, ¿listo? Entonces, resulta que esa serpiente de bronce, nos cuenta 2 Reyes 18, que empezó a ser adorada. Y resulta que el rey Ezequías en su reinado la hizo pedazos. Nos dice allí esa cita que les pongo. La hizo pedazos. Entonces, esto se los traigo como ¿qué? Como respuesta a esta pregunta. ¿Podemos entonces adorar imágenes? La respuesta es no. No, las imágenes no se pueden adorar. Incluso cuando eran un símbolo en ese momento de Jesús. Pero si ya se adoraban, ya Dios no estaba de acuerdo con esto, ¿ok? Entonces es algo muy importante. Ahora bien, ¿por qué este mueble, el arca del pacto, era símbolo de Jesús? ¿Por qué? Entonces aquí les vuelvo a poner el tabernáculo, ¿cierto? Resulta que nosotros vimos el sábado pasado que se hacían 2 sacrificios en el atrio, uno a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, y el sacerdote entraba y asperjaba la sangre de las víctimas sobre la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿cierto? Esto se hacía diariamente, esto era el servicio diario. Sin embargo, una vez al año al lugar santísimo ingresaba el sumo sacerdote, solo una vez al año, adivinen cuándo, el 10º día del mes séptimo. Ese mes era llamado Tishri en Israel y es actualmente nuestro mes de octubre, ¿sí? Entonces, aproximadamente en octubre entraba el sumo sacerdote una vez al año a este lugar. ¿Qué hacía? Les voy a contar qué hacía, pero no se preocupen, que el próximo sábado lo vamos a ver con detalle. ¿Listo? Hoy solamente les estoy haciendo un resumen para que entendamos por qué y cómo Jesús se simbolizaba en este arca del pacto. ¿Listo? Y para eso pues tenemos que ver esto, ¿ok? En este día se usaban 2 machos cabríos, allí están en la imagen. Uno era para Dios, el otro era para Azazel como símbolo de Satanás, ¿cierto? Resulta que el que simbolizaba a Dios, el macho cabrío que simbolizaba a Dios, era muerto y cuando moría su sangre se asperjaba sobre el propiciatorio. Se asperjaba sobre el propiciatorio, esa tapa en la que estaban los querubines. Resulta que después el sumo sacerdote se devolvía
Y al devolverse él simbólicamente quedaba cargando esos pecados y los ponía sobre el macho cabrío que simbolizaba a Azazel. Y este macho cabrío era llevado al desierto y dejado allí hasta que muriera. Y la persona que lo llevaba debía regresarse ya sin el animal y de hecho quedaba contaminada, le tocaba bañarse y bueno, muchas cosas más. Las vamos a ver el próximo sábado con más detalle, esta ceremonia. De hecho, esta ceremonia es muy importante, se llamaba el Día de la Expiación, el Yom Kippur, y de hecho hay películas que tienen este nombre. Y yo creo que los que se las han visto ya saben de cuáles hablo, ¿cierto? Todo esto, ¿por qué? Les voy a explicar. Porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué todo esto se los conté? Porque así como el propiciatorio era lo que estaba en medio de la presencia de Dios y de la ley de Dios, Jesús, y préstenme aquí mucha atención, es ese intermedio y el que pagó la deuda que requería la ley, que vean, la paga del pecado es muerte, pecado que es infracción de la ley, la deuda de la ley la paga Jesús para que seamos aceptos ante el Padre. Jesús es ese mediador, Jesús es ese propiciatorio que estaba en medio de la ley y de Dios. Vamos nosotros a ver, si Dios lo permite, en 15 días, cómo Jesús pasó del atrio al lugar santo y cómo Él pasó al lugar santísimo. Que eso es lo que hoy en día le está haciendo y ese es el spoiler que hoy les hago. ¿Qué está haciendo allí? Sería la pregunta, ¿cierto? Lo vamos a estudiar. No se pueden perder los sábados, ¿ok? Hay algo muy interesante y es que Jesús fue colgado en la cruz, adivinen a qué hora. A las 9 de la mañana, la primera hora de los sacrificios. Y cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, fue a las 3 de la tarde. La última hora en la que se hacían los sacrificios. ¿Casualidad? No. Tenemos un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios maravilloso, que craneó todo, absolutamente todo, para que todo saliera literalmente perfecto, ¿sí? Y gracias a ese sacrificio de Jesús, a Él haber mediado con el Padre para ser nosotros sus hijos, hoy podemos ser llamados hijos de Dios, nos dice Juan 1:12. Finalmente, es tan importante y está tan vinculado el hecho de el santuario con Jesús, que hasta la ubicación de los muebles del santuario estaban en forma de cruz. Cuando uno entraba, se encontraba el altar de sacrificio, después seguía la vaca. Y como les dije, la ubicación de los 3 muebles del lugar santo estaban así ubicados. A este lado el candelabro de oro, al frente el altar del incienso, al otro lado la mesa de los panes y en todo el final el arca del pacto. Incluso la ubicación tiene esa ubicación en cruz, fascinante. Yo les dije que qué tenía que ver este tema y esta tan solo es una de las cosas por las que este tema es tan importante para nosotros hoy, tan solo una, porque vamos a ver muchísimas más adelante. Pero ¿qué tiene que ver todo este plan de salvación con nosotros hoy? Nuestra vida con Cristo sigue unos pasos y esos pasos también están reflejados en el santuario. En primer lugar, y el primer paso, es que nosotros debemos aceptar ese sacrificio que hizo Jesús. Al aceptar el sacrificio que hizo Jesús, ese amor, o sea, por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, pasamos al segundo paso, el bautismo. Y de esa manera somos purificados, de esa manera recibimos ese agua de vida. Hay muchos que llegan hasta el primer paso, hay muchos que pasan al segundo, pero hay muchos que se quedan en el atrio y no pasan al tercero. Y el tercero es muy importante también. ¿Qué se hace allí? Se recibe el pan de vida,
la mesa de los panes. ¿Cómo? Al leer su palabra todos los días, constantemente. Aparte de eso, eso se tiene que combinar con las oraciones que suben al Padre, el altar del incienso, para que nosotros lleguemos a ser una luz para los demás, el candelabro. Pero hay muchos que se quedan solo allí y no pasan al lugar santísimo. ¿Y qué tenemos que hacer en ese lugar? Guardar los mandamientos de Dios, aceptar los consejos de salud, símbolo del maná, ¿cierto? Aceptar la voluntad de Dios, aceptar que nuestra vida es mortal, ¿cierto? Que nosotros somos mortales, pero que estamos esperando el segundo regreso de Jesús para llegar a recibir la vida eterna que Él nos quiere impartir, pero que en este momento todos los muertos están descansando, están en un sueño, ¿sí? Y para quienes quieran profundizar en este tema, en el canal Dudas Bíblicas hay un video se titula ¿Los muertos se pueden aparecer? Y allí encontrarán muchas más respuestas a esta duda tan fascinante que muchos tenemos, pues, ¿cierto? A través de la Biblia. ¿Qué vamos a ver entonces nosotros el próximo sábado? Para que por favor asistan, para que no se lo pierdan. Vamos a ver con detalle las fiestas que se hacían en el pueblo de Israel, porque resulta que el pueblo de Israel era un pueblo muy fiestero. Ellos se la pasaban mucho en fiestas, ¿sí? Vamos a ver, bueno, nosotros ya vimos el santuario, cómo sus muebles son un símbolo de Jesús, pero el próximo sábado vamos a ver cómo sus fiestas, las fiestas que ellos realizaban, también son un símbolo de Jesús. Y finalizo diciéndoles que el Calvario, la muerte de Jesús, lo que Él hace hoy en día por nosotros, es el mayor argumento de amor, de que tenemos un Dios que realmente nos ama, impresionantemente. Que tenemos un Dios de orden, que, qué pena, examinó cada caso y examinó cada cosa y de una manera detallada y fascinante ha estado dirigiendo este plan para salvarnos. Entonces, no siendo más, vamos a cerrar nuestros ojos para tener una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, gracias por las personas que nos vieron a través de Facebook y gracias por las personas que nos vieron a través de Zoom. Queremos entregar en tus manos, mi Dios, cada una de las peticiones que tengamos, Señor, que sean respondidas conforme a tu voluntad. Dios, gracias porque eres un Dios que nos enseña, que quiere que aprendamos, que quiere que lo conozcamos, Señor. Usted es un Dios maravilloso y a veces lo que nos han enseñado de usted es demasiado lejos de lo que usted realmente es, Señor. Entonces le pedimos que usted siga obrando en nuestros corazones para poderlo conocer y para poder hacer estos pasos que a través del santuario usted también nos ha mostrado deberíamos hacer, Señor. Quédate con nosotros. Límpianos de nuestro mal y acompáñanos si es tu voluntad en este resto de día y en la nueva semana cuando inicie, Señor. Gracias por habernos acompañado y dirigido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco a todos por haber estado y los espero el próximo sábado a las 3 de la tarde.